así eran las fibras musculares esqueléticas. Así eran, ¿no ven? Así, con los núcleos, ahí venían. Son rectas las células musculares esqueléticas. La fibra muscular lisa era así, como una hojita, fusiforme. ¿No ven? ¿Cómo es la fibra muscular cardíaca? En forma de una red, están unidos, así. Está por ahí, ahí más o menos, viene por aquí, viene por acá otro, por aquí otro, viene por acá vienen los dos. Parece una red. Y ahí están los núcleos de las células. Pero a pesar de que tiene forma de una red, las células musculares cardíacas se conectan unas con otras. Hay unas estructuras que se llaman discos intercalares. Estas estructuras de color más negrito, más oscuro, son los discos intercalares. Son regiones de la membrana plasmática, son regiones donde se unen las fibras musculares. Más o menos así son los discos intercalares. En esos discos intercalares se unen las células musculares cardíacas. ¿Qué cosa hay aquí en esos discos intercalares? Hay unas uniones, unas conexiones. No se ve bien en la imagen, pero son aquí, vean, son como agujeritos. Son las gap junction, le llaman otros libros, se llaman uniones comunicantes. ¿Para qué se ven esas uniones comunicantes? Por esos agujeritos, esas uniones comunicantes, pasa el impulso nervioso de un lado para el otro. Pasa el impulso eléctrico de forma más rápida. Son como pequeños túneles por donde pasa ¿qué cosa? El impulso eléctrico. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso en estos discos intercalares, que son sitios de la membrana plasmática, donde hay uniones celulares, uniones comunicantes, por aquí pasan rápidamente por esos orificios el impulso eléctrico de un lado para otro. El impulso eléctrico viaja de un lado para otro, por aquí, por las uniones comunicantes de un lado al otro. O sea, imagínense, gracias a esas uniones comunicantes, o sea, como su nombre lo dice, se comunican mejor para que las dos aurículas se puedan despolarizar y después se puedan contraer. O sea, esas uniones comunicantes van a permitir que las dos aurículas al mismo tiempo, valga la redundancia, se comuniquen y se contraigan juntas. ¡Bum! Los ventrículos igual, permiten que se comuniquen, ¡bum!, se contraen al mismo tiempo, juntos se contraen. Esas uniones van a permitir que haya mejor comunicación entre las células del corazón. Bien, entonces, en esos discos intercalares, que son sitios de uniones de las células, hay uniones comunicantes. Más o menos así, visto de otra manera, esta es una fibra muscular cardíaca y otra fibra muscular cardíaca. Los mitocondrias, ahí tenemos a las sarcómeras, etc. Esas zonas son los discos intercalares. Vean que están unidos hay unas uniones, se llaman desmosomas. Y ahí también hay sitios de comunicación, las uniones comunicantes o los gap junction. Por aquí el impulso pasa de aquí, aquí, aquí al otro lado. El impulso eléctrico pasa de forma más rápida. ¿Puedes cambiar por favor? Vamos a cambiar el pilo. No nos olvidemos esa característica que es algo muy importante. Cuando se dice que el músculo cardíaco es un sitio, que el potencial eléctrico es capaz de propagarse, se expande a todo el músculo cardíaco. Primero, ¿a dónde? A las aurículas, después a los ventrículos. ¿Por qué primero a las aurículas? La sangre que está en las aurículas baja ¿hacia dónde? A los ventrículos. Por eso, para que se comuniquen mejor, un sinsitio, una red, el potencial se propaga primero a las aurículas, luego ¡boom!, se contrae.
el ventrículo se llena de sangre, después, ¡pum!, se contraen también. ¿Ya? Ahora, esos potenciales de acción viajan a diferente velocidad. Resulta que en las células musculares cardíacas, a diferencia de la esquelética, hay algo que sucede que lo diferencia del músculo esquelético. Se forma esta rayita que tiene casi forma horizontal, que se llama meseta. Vamos a recordar algunas cosas. Cuando hablábamos de despolarización, ¿qué pasaba en la membrana plasmática? Había unos canales, ¿no ven? Unos canales. Cuando la membrana estaba en reposo, tranquilita, la parte interna de la membrana era negativa y la externa era positiva. Está en reposo, dormidita la célula. Cuando un estímulo empieza a alterar todo ese equilibrio, ¿qué sucede? Se abren los canales de sodio, los canales rápidos de sodio. ¿Rápidos por qué? Porque son los primeros en abrir. Entran sodios positivos y al interior se vuelve positivo. Potasio no está saliendo todavía. Solo entra sodio, entra sodio, entra sodio, se vuelve positivo. ¿Y se acuerdan el gráfico? El gráfico iba subiendo en voltaje hacia los positivos. ¿No ven? Cuando llegaba a un umbral que era más o menos menos 55, se producía la ley de todo o de la nada. Suficiente el estímulo para que se abran todos los canales. ¿Me están entendiendo? Sí. Perfecto. ¿Qué pasaba después? La membrana ya está totalmente despolarizada. Dice, bueno, hay que recuperar otra vez el reposo. Vuelve a caer. Es como un pico. Era así, en las células musculares esqueléticas. Era así el gráfico, si se acuerdan. Venía así. Tic, tic, ¿sí o no? Sí. Despolarización, repolarización. ¿Qué pasa en el cardíaco? No es tanto así en el cardíaco. En el cardíaco es así. Viene así. Esta meseta es la diferencia. ¿Por qué se produce eso? Vamos a verlo. Entonces, en la repolarización, ¿qué pasaba? Se cerraban los sodios, se abrían los canales lentos de potasio y el potasio iba saliendo poco a poco. Y otra vez volvía a ser negativo a la membrana. Eso pasaba en esquelético. ¿Por qué se forma esta meseta? Por varias razones. Igual hay en la imagen, pero vamos a hacerlo. Bien, el reposo dice que está más o menos en menos 85 milivoltios en la célula muscular cardíaca. Hay un estímulo que nace del nodo sinusal, y vamos a verlo después, sale el impulso eléctrico y la membrana se despolariza. Esto es la despolarización. ¿Qué creen que ocurre para que se despolarice? Vamos a ver ahorita en la imagen. Primero se abren los canales de sodio. Se abren los canales rápidos de sodio. Entra el sodio como una cascada, como una catarata. Y el valor de la membrana llega hasta más o menos más 20 milivoltios, más o menos. Hasta ahí. Más 20. Ya. Solamente es una imagen. Listo. Listo, están entrando los sodios. Pero, una vez que entran rápidamente los sodios, como son canales rápidos de sodio, ese canal se abre y se cierra muy rápido. Por eso son canales rápidos de sodio. Milisegundos, se abre y se cierra rápidamente. Por tanto, como si ya se cierra rápidamente, cae otra vez. Ya no están entrando los sodios. La segunda parte, aparte de los sodios que han entrado, se abren otros canales. Los canales de calcio y sodio. Esos canales de calcio y sodio, como el calcio está entrando, ¿qué carga está entrando en la célula? Positivo. Por tanto, se mantiene un tiempito más dentro de la célula, porque siguen entrando positivos. Calcio positivo, el sodio positivo. Pero después se cierra ese canal. Se cierra. Aparte, ¿qué cosa más ayuda a que se forme esta meseta? El potasio no sale. Lo que les dije la vez pasada, el potasio se queda dentro de la célula. Se hace impermeable a la salida del potasio.
O sea, se mantiene un tiempo despolarizado. Listo, no entra sodio, no entra calcio. Ahora hay que repolarizar a la membrana. ¿Qué pasa? ¿Quién escapa? Potasio. El potasio sale cortando. Al salir el potasio están saliendo los positivos y ocurre una repolarización. Repolarización. Esta meseta se produce por la entrada de sodio, por la entrada de calcio dentro de la célula. Y obviamente no sale ¿quién? No sale potasio. ¿Me están entendiendo? Siempre después de una despolarización, ¿qué cosa viene? Una contracción. Sí. Primero la célula se despolariza, luego se contrae. A ver. Bien. Es más o menos así. Para que, aquí estaba el valor de la membrana, en el reposo, menos 75. ¿Qué ocurre primero? En la fase 0. ¿Quién entra? Sodio. Se abren los canales rápidos de sodio. Entra el sodio. Y la curva va hacia arriba. Hasta más o menos 20, 30, más o menos. Luego se cierran rápidamente esos sodios. Y empieza a bajar la primera, empieza a repolarizarse rápidamente, pero solamente un poquito. Empieza a bajar la curva, pero solamente dura un corto tiempo nomás. Tercera parte, o la fase 2, ¿qué ocurre? Para que se mantenga esta meseta, ¿quiénes se abren? Los canales de sodio-calcio, los canales lentos de sodio y calcio. Vean que el sodio entra, el calcio está entrando. Por eso se mantiene la meseta. Además que el potasio no está saliendo, ¿eh? No sale el potasio. O si sale es muy poquito. Estos canales dificultan, no permiten que el potasio salga rápidamente. ¿Qué ocurre después? Cerramos los canales de sodio y de calcio y abrimos los canales de potasio. Sale potasio y ocurre la curva de la repolarización, otra vez regresando hacia el reposo. Es así, mano. Despolarización, meseta y se repolariza. ¿Están entendiendo? Es diferente a la célula muscular esquelética. Entonces, recordando eso, está más o menos en menos 85. Aquí dice menos 90, ya no nos vamos a pelear por menos 5. Menos 85. ¿Qué ocurre primero? En la despolarización aumenta el ingreso de ¿quién? De sodio. Entran los sodios positivos, la curva se eleva hacia la parte superior, hasta un valor de 20, 30 positivo más o menos. ¿Qué ocurre en la fase 1 después? Empieza a bajar un poquito la curva. Esta colita baja un poco nomás. Esta es en la fase 1. El inicio de la repolarización. Se cierran los canales de calcio y entran cloro. Ocurre una pequeña percepción. En algunas ocasiones el cloro, al ser negativo, ingresa temporalmente. Ya no nos vamos a pelear tampoco por eso. ¿Qué ocurre con esta pequeña curva? Hay despolarización rápida, repolarización inicial. Está bajando un poquito nomás. En la fase 2, la meseta, aumenta el ingreso de ¿quién? Calcio, sodio. Y la salida de potasio se ve privada. En la fase número 3 ocurre una repolarización rápida. O sea, los potasios están saliendo de forma abrupta. ¿Ya? Aumenta la permeabilidad ¿a quién? Al potasio, sale potasio, regresa hacia la parte negativa. Y ocurre ¿qué cosa también? Se cierran los canales de calcio y de sodio. En la fase 4 actúa la bomba de sodio-potasio. ¿Para qué servía esa bomba de sodio-potasio? La bomba sodio-potasio continúa expulsando potasio eléctrico. Bien. Entonces, ya saben, entra sodio, aquí se cierran los canales de sodio un tiempo, entra calcio, entra sodio, no sale potasio, y aquí sale potasio, nuevamente recuperamos el reposo. Ahora, la velocidad del impulso eléctrico es diferente en el músculo esquelético y cardíaco. Esta meseta, ¿para qué me sirve?
como se está manteniendo más tiempo positiva la membrana del muscular, la membrana de la célula muscular, como se está manteniendo más positiva, se está despolarizando más tiempo, o sea, su despolarización dura más tiempo. Como dura más tiempo, la contracción también dura más tiempo. No estamos hablando de minutos, sino de milésimas de segundo. Suficientes para qué? Para boom, expulsar la sangre. Suficiente milésimas y décimas de segundo para contraerse completamente y expulsar la sangre. Entonces la meseta va a permitir mayor tiempo de contracción. La muscular esquelética no se contrae por mucho tiempo. Ahora, si comparamos velocidades, esto de color amarillento, que lo vamos a ver más adelante, es el sistema eléctrico del corazón. ¿Para qué lo hemos hecho de esa manera? El impulso eléctrico nace aquí en una región que se llama nodo sinusal. Ese es el sistema eléctrico del corazón. ¿Formado por qué? Por el nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular, el haz de His, las ramas derecha e izquierda del Purkinje. Vamos a dibujar en la pizarra, a ver. ¿Cómo sería la cosa? Tenemos aquí al corazón, ya saben, nuestro modelo ahí. Tiene un poco de hipertrofia, no importa. Sirve todavía. Un corazón enfermo, ya. Aquí están las válvulas. Ya. Ahorita vamos a dibujar uno más bonito. Listo. ¿Qué ocurre? El sistema eléctrico, les voy a ir adelantando algunas cosas. Vamos a ir armándolo como rompecabezas. Recordemos que la sangre sale de la aurícula, viene al ventrículo. Del ventrículo a los vasos sanguíneos. Aquí cerca a la desembocadura del seno venoso, o sea, cerquita donde entra la sangre venosa, cerquita al ladito, está un grupo de células musculares especializadas en conducir impulso eléctrico. Se llama nodo sinusal. El nodo sinusal es un grupito de células musculares cardíacas que se han especializado en enviar impulsos eléctricos. Son células autorrítmicas. Autorrítmicas. ¿Por qué se llaman autorrítmicas? Solitas envían impulso eléctrico, no necesitan del sistema nervioso, de forma directa. O sea, un corazón que se saca de un animal, por ejemplo, solito empieza a latir, bum, bum. Sigue latiendo, bum, 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 bum. Un tiempo más. Porque tiene la capacidad de poder enviar impulso eléctrico él mismo. El nodo sinusal se conecta con otro nodo. Este otro nodo se llama nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque está entre las aurículas y los ventrículos. Lo que conecta al nodo sinusal con el nodo aurículo-ventricular es esto. Se llama el haz internodal entre los nodos. Haz internodal entre los nodos. De aquí del nodo sinusal salen fibras musculares primero a las aurículas. Hay fibras musculares que van a ambas aurículas. Así. O sea, el impulso eléctrico nace del nodo sinusal. Antes de ir al nodo AB, ¿a dónde va? A las aurículas. Primero tiene que ir ahí, porque es un sin sitio. Primero van a las aurículas. Luego, al mismo tiempo, va al nodo AB. Aquí en el nodo AB hay un retraso del impulso nervioso. Hay un retraso del impulso eléctrico. ¿Por qué un retraso? Porque los espacios por donde pasa el impulso eléctrico son tan chiquititos que tienen que ser finitas.
O sea, aquí se tarda el impulso eléctrico. Después del nodo AB sale una rama, mejor dicho, un haz, es el haz de His. Haz de His, después del nodo AB. El haz de His entra al tabique interventricular. Esta pared que está al medio de los ventrículos entra al tabique interventricular. Se divide en dos ramas. La rama derecha, esta es la rama izquierda y la rama derecha. Rama derecha y rama izquierda. Haz de His, rama derecha y izquierda. Cada rama va a ir a entrar hasta las profundidades del músculo del ventrículo. Cada rama se divide en fibras. ¿Entra dónde? A los ventrículos. ¿Cómo se llaman esas fibras? Fibras de Purkinje. Purkinje. El nodo sinusal se despolariza a una velocidad de pum pum, pum pum. O sea, ¿quién le da el ritmo a la cantidad de latidos que tiene una persona normalmente? El marcapaso del corazón es el nodo sinusal. ¿Por qué nosotros tenemos una frecuencia de 80 por minuto, 90? Los normales de 60 a 100, más o menos, 60 a 100. Si ustedes se toman el pulso en un minuto, debe ser 80, 70, o sea, en reposo, están tranquilitos. En este momento, si se toman el pulso, debe ser 80, 70, 95, 90 debe ser. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal es el marcapaso. Él te dice, a esta va a ser la velocidad de tus latidos del corazón. Si el nodo sinusal se empieza a enfermar, ¿quién va a tomar el mando? El nodo AB. Este es más lento porque es un retraso. Este se despolariza más lento. Loop-tu. 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 Más lento. ¿Ya? Cuando el nodo sinusal se enferma, tup-tup, 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 controla el nodo AB. Loop-tu. Loop-tu. Más lento. Este es más rápido. Las fibras de Purkinje, cuando el potencial eléctrico llega a las fibras de Purkinje, son más rápidas. 4 metros por segundo es la velocidad de las fibras de Purkinje. Pero el impulso es tan débil que no es capaz de mantener adecuadamente la contracción del corazón. Entonces, nodo sinusal, nodo AB, haz de His, ramas derechas del haz de His y las fibras de Purkinje. Es lo mismo que hemos dibujado. Eso tienes que saber por fisiología. Ya en fisiopatología hay otras cositas más. Patológicas. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Una taquiarritmia, una fibrilación auricular, 1000 cosas más. A ver, vean ustedes las fibras de Purkinje. La velocidad del impulso eléctrico en las fibras es más rápida, 4 o 5 metros por segundo. La velocidad en el nodo sinusal es de 0.8 hasta 1, es no más o menos. El nodo AB, la velocidad, ¿cuánto es? Vean, es más lento, hasta medio metro por segundo la velocidad. Ya. Esto es lo mismo que les había dicho. Obviamente las 4 fases de la despolarización: una apertura rápida entre los canales de sodio, una despolarización rápida, hay un cierre de los canales de sodio, se vuelve un poquito negativo, y después se abren los canales de sodio y de calcio, entra el calcio es muy importante para el célula muscular cardíaca, se cierran y sale potasio y se cierran los de calcio y se repolariza. Hay un periodo que se llama periodo refractario absoluto y relativo. El periodo refractario dura aproximadamente, más o menos, hasta unos 20 milésimas de segundo, aproximadamente. ¿Qué significa periodo refractario? Una vez que el corazón se ha despolarizado, está excitado, está contrayéndose, no es posible que se vuelva a reexcitar rápidamente, sino tiene que esperar a que el corazón se contraiga completamente. Imagínense qué pasaría si
no hubiera un periodo refractario. Es como el tiempo de abstinencia, ¿no ven? ¿Saben qué es la abstinencia? ¿Qué es? Supongo que a ver, ¿qué pasa en eso? En la abstinencia no hay nada, ¿no ven? Más o menos el periodo refractario es eso. En el periodo refractario no hay nada, nadie se excita por si acaso. La célula muscular cardíaca empieza a despolarizarse, se contrae. Imagínense que a media contracción otra vez se vuelve a despolarizar. No, pues no da. Tiene que permitirle que el corazón se contraiga completamente. No es capaz de reexcitarse la célula muscular cardíaca hasta que complete su contracción. O sea, aquí no ocurre nada, hay abstinencia. ¿Qué ocurre en esta bonita imagen que aparece en muchas letras, pero es sencillito? Esta es la célula muscular cardíaca, ¿está bien? Este es un túbulo transverso. Los túbulos transversos de la célula muscular cardíaca son más gruesos, más grandes. Aquí en el líquido extracelular, o sea, afuera, hay grandes cantidades de calcio. El calcio se une a los receptores de calcio aquí en los túbulos T, ingresa el calcio rápidamente. Una vez que el calcio ingresa, el que está afuera, por los túbulos T, recuerden que no ocurriese en la esquelética, ¿no? En la esquelética, ¿qué pasaba? El impulso eléctrico abría las cisternas directamente, no necesitamos el calcio. Aquí necesitamos que las grandes cantidades de calcio que hay afuera entren. Una vez que el calcio entra, se une a este receptor de rianodina, este receptor, y permite que el calcio que esté en las cisternas también salga. O sea, el calcio se une a este receptor del calcio y sale otro calcio. ¿Dónde tenemos calcio? En el líquido extracelular afuera, y tenemos donde también en las cisternas, en los dos lugares. ¿Por qué necesitamos que el calcio afuera entre? Resulta que las células musculares, el retículo sarcoplasmático del corazón es poco desarrollado. O sea, en las cisternas, en el retículo sarcoplasmático, aquí, en el corazón hay poco calcio. En el esquelético no, hay grandes cantidades de calcio. Como aquí en el retículo, en las cisternas, hay poco calcio, necesitamos que el calcio de afuera ingrese. Una vez que ingrese el calcio, ¿qué le pasa? ¿A dónde va el calcio? ¿Dónde va el calcio? ¿Se une a quién? A las troponinas. Y la tropomiosina permite que las tropomiosinas se muevan, liberando ¿a quién? A la actina. Esa historia lo saben ustedes, es lo mismo. Lo mismo, solamente la diferencia es que aquí el calcio ingresado del líquido extracelular ingresa calcio, se une a sus receptores de rianodina y libera también calcio para que se una a la actina y haya contracción muscular. Esa historia ya la saben. Una vez que cumplió su función, que hubo la contracción, ¿qué pasa con ese calcio? El calcio vuelve a ingresar ¿a dónde? A las cisternas, al retículo sarcoplasmático. El calcio es expulsado por las bombas de calcio, por las bombas de sodio y de calcio. O sea, entra sodio positivo, sale el calcio. Hay un intercambio. Alguna vez les dije, si sale un positivo una célula, entra. Si entra un positivo, debe salir un positivo. Entonces, ¿qué le pasa al calcio después de hacer la contracción muscular? Después de participar en la contracción muscular, entra en la cisterna, en el retículo sarcoplasmático, se expulsa por las bombas sodio y de calcio, y hay otra bomba de calcio también acá. Bomba de calcio, bomba de sodio y de calcio, y entra en la cisterna. Por 3 vías disminuimos la concentración de calcio. ¿Por qué vías son? La primera ingresa ¿dónde? En el retículo sarcoplasmático. La segunda sale al exterior por las bombas de calcio. La tercera sale al exterior gracias a las bombas de calcio-sodio.
¿Han entendido? No dice por allá. ¿En qué parte no han entendido? Wow. El acoplamiento.